imagen directa y la imagen inversa por una función. Veamos qué es esto. Si nosotros tenemos una función que va de A en B y tomamos en el dominio un subconjunto, vamos a decir que la imagen directa de ese subconjunto son todos los valores que toma f de x cuando este x está exclusivamente en A1. Quiere decir que tomamos este conjunto A1, le aplicamos f y todos los valores que toma la función sobre los puntos de A1 se llama la imagen directa de A1. En la imagen directa, nosotros nos preguntábamos ¿dónde van los elementos de un subconjunto? Pero ahora vamos a tomar un subconjunto en el codominio y nos vamos a preguntar de dónde provienen estos elementos. Se llama entonces imagen inversa de ese subconjunto del codominio a todos los x que están en A, tales que f de x está en ese subconjunto. O sea, yo conozco la función y quiero saber quién es este x. ¿Está bien? Conozco el valor de la función, pero no conozco el de x. Entonces yo quiero saber de dónde vino este valor de la función. Entonces lo notamos, f a la menos 1 de B1, la imagen inversa o contraimagen o preimagen de B1, son los x del dominio, tales que f de x son elementos de B1. Una cosa muy importante para saber es que aun que la función no tenga inversa, nosotros podemos calcular igual la imagen inversa de un subconjunto del codominio. Esa es una cosa muy importante. Ahora, acá tenemos el subconjunto B1. Esta es la imagen inversa. ¿De dónde provinieron estos valores de f? ¿A qué x le aplicamos f para que estén en B1? Bueno, esa es la imagen inversa de B1. Veamos un ejemplo de imagen inversa. Tenemos esta función que va de R en R y la regla de esta función es f de x igual a x cuadrado. Esta función claramente no es biyectiva, no es ni inyectiva ni suryectiva, es más. Ahora, puedo igual calcular la imagen inversa de este intervalo cerrado 0, 4. O sea, me estoy preguntando qué valores de x, cuando aplico la función, toman valores entre 0 y 4. Bien. Una forma de hacerlo gráficamente es trazar una paralela al eje X hasta que corte el gráfico de la figura y después en esos cortes trazar paralelas al eje Y hasta que corte el eje X. Evidentemente, la imagen inversa de 0,4 es el intervalo cerrado menos 2,2. En el ejercicio 8 de la práctica, nos dan una lista bastante nutrida de funciones y nos piden, en primera instancia, para cada par IJ, indicar cuando esté definida la composición de FJ con FI. Nosotros tenemos que decir, ¿está definida la composición de FJ con FI? Bueno, eso va a suceder cuando la imagen de FJ esté contenida en el dominio de FI. Después nos va a pedir que calculemos imágenes directas e imágenes inversas que se indican en cada caso. Vamos a tomar de esa lista la función F1. La función F1 va de n en este conjunto, el menos 1, 1. Y la regla que la define es F1 de un natural es menos 1 elevado a ese natural. Nosotros ya nos damos cuenta que esta función va a tomar tanto el valor 1 cuando n sea par, como el valor menos 1 cuando n sea impar. Esta función
es subyectiva. La imagen de F1 es igual al codominio. Bien, eso por un lado. Vamos a tomar también F4, que va de los reales en los reales y está definida como el piso de X. F4 de X es el piso de X. ¿Esto qué quiere decir? Que la imagen de esta función va a ser los enteros. ¿Se puede definir F1 compuesto con F4? ¿Qué tenemos que verificar? ¿Cuál es la imagen de F1? Pero nosotros ya sabemos que la imagen de F1 es este conjunto. ¿Y cuál es el dominio de F4? Bueno, el dominio de F4 es este conjunto. La pregunta es, ¿la imagen de F1 está contenida en el dominio de F4? Sí, porque este conjunto está contenido en los reales. Entonces es posible calcular la composición de F1 con F4. ¿Es posible definir la composición de F4 con F1? Esta función va a ir de los reales en menos 1, 1, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que saber cuál es la imagen de F4. La imagen de F4 nosotros ya sabemos que son los enteros, ya lo dijimos. La imagen de F4 son los enteros. ¿Y cuál es el dominio de F1? El dominio de F1 es n. ¿Están los enteros contenidos en los naturales? No. Entonces no es posible definir F4 compuesto con F1. Así de sencillo. Ahora nos vamos a dedicar al inciso 2i, o sea, vamos a calcular imágenes directas e imágenes inversas. Tomemos otra vez la función F1, que ya la conocemos muy bien, y calculemos la imagen directa, F1, de este conjunto que tenemos aquí. Este conjunto que tenemos aquí, llamémoslo A1, la imagen directa de A1. Examinemos un poquito este conjunto. 3 a la m es un número impar y 5 es un número impar. Y la suma de dos números impares me va a dar un número par. Quiere decir que todos los elementos de este conjunto son pares. Es más, son pares mayores o iguales que 8. Quiere decir que A1 son los números naturales, pares mayores o iguales que 8. Pero si estoy calculando F1 en un conjunto donde son todos pares, entonces ¿cuánto va a valer ahí F1? Nos fijamos en la regla y este exponente va a ser par. Entonces todos esos elementos tienen como imagen el 1. ¿Cuál es la imagen directa de A1? 1. El conjunto 1. Tomemos ahora la función F3. F3 es una función que va de los reales en los reales y cuya regla de definición es F3 de X, la función techo de X. Nos piden que calculemos la imagen directa, F3, de este intervalo. F de este intervalo que también llamamos A1, lo podemos llamar a ese intervalo A1. Ahora, nosotros, por la definición que tenemos de la función techo tiene en general el extremo izquierdo abierto y el derecho cerrado, porque en este caso la función f techo va a ser 1. Entonces escribamos este intervalo como el conjunto 0 unión el intervalo abierto 0 cerrado 1. Entonces f3 de A1 va a ser la función evaluado en 0, lo cual me da 0.
y la función evaluada en este intervalo, lo cual conforma la imagen directa 0, 1. Entonces la imagen directa de A1 es el conjunto 0, 1. En el inciso E, el ejercicio 8 nos pide calcular la imagen directa de los naturales, pero por la función f7 compuesto con f4. ¿Qué función es f4? Es una función que va de los reales en los reales y su regla es el piso de x. Bueno, y f7 es una función que va de los reales en los enteros y está definida como el valor absoluto del techo de x. Bueno, esta composición, ¿será posible? Sí, porque la imagen de f7, ¿qué va a ser? Van a ser todos los enteros mayores o iguales que 0, porque además de techo, acá está encerrando el techo entre módulos, quiere decir que van a dar positivo, y cuando x valga 0, nos va a dar 0. Así que la imagen son los enteros mayores o iguales que 0. ¿Y cuál es el dominio de f4? El dominio de f4 es R. Y los enteros mayores o iguales que 0 son subconjunto de los reales. Entonces es posible calcular f7 compuesto con f4 y sabemos que por definición de composición eso es f4 de f7 de este subconjunto de R. Bueno, ahora, fijémonos cómo está definido f7. Si nosotros tomamos los naturales, si x es natural, entonces el techo de x va a ser el mismo x. Y que esté entre módulos, bueno, igual los naturales son positivos, pero me va a dar positivo. Quiere decir que nos va a dar f7 de n, nos va a dar n. Entonces, ¿qué me queda? Calcular f4 de n. Ahora, f4 es el piso de x. Pero como estos números son naturales, me va a dar f4 de x el mismo x. Entonces, f4 de n es el n. Entonces, la imagen directa de n por esta función compuesta es el mismo n. En el inciso L, el ejercicio 8 nos pide calcular la imagen inversa del conjunto 0 utilizando la función f8. ¿Qué es f8? Es una función que va de los reales en los reales y cuya regla de definición es x menos piso de x. X menos piso de x. Quiere decir que acá me van a quedar siempre decimales, ¿no? Bueno, entonces, para buscar la imagen inversa por f, que es lo que estamos haciendo, tenemos que hallar los valores de x que hacen que la función f8 en esos valores valga 0. O sea, f8 de x igual a 0. Pero f8 de x es x menos piso de x. Y eso es 0. Lo que quiere decir que x va a tener que ser igual al piso de x. Pero si x tiene que ser igual al piso de x, entonces x tiene que ser un entero. Entonces, ¿cuál es la imagen inversa del 0 de esta función? Los enteros. Todos los enteros tienen como imagen el 0.